capítulo 16 del libro de los Hechos. Le voy a simplificar y vamos a leer el versículo 11, 16-11 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vieron que nosotros pedimos hechos, ¿no? Palabras abundan, promesas abundan, pero pocos hechos. A nivel terrenal, a nivel político, a nivel familia. Bueno, acá son los hechos de los primeros cristianos. No eran palabreros, sino ellos decían una cosa y decían. Amén. ¿Cuánto hacen, prometen y hacen? A ver, levanten la mano. Lo que sea. Gloria a Dios. Bueno, eso le agrada a Dios. ¿Por qué se lo pregunto? Porque le agrada a Dios. Tenemos que ser de palabra. Y si no podemos cumplir, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón. Listo. Perdoname. Te defraudé, no lo pude hacer, te aviso. ¿Ok? Capítulo 16, versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directos a Matroxia, el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. En un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritus de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, gritaba, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mato en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de ella esa misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, o sea, la comisaría, ante las autoridades. Presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es permitido o lícito recibir ni hacer, que somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, sacándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó rápidamente la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Palabra del Señor. Hasta ahí. Hermanos, Pablo y Silas habían comenzado su segundo viaje misionero. Previamente se había separado Pablo de Bernabé, cada uno tomó un camino diferente, no estaban de acuerdo en ciertas cosas, se separaron. Entonces Silas acompañó a Pablo en el segundo viaje misionero y estaban en la zona sur de Jerusalén. Y Pablo pensaba recorrer las iglesias que ya había fundado. Iglesia, cuando hablo de iglesia, las primeras iglesias eran casas, no tenían un templo.
El templo solamente era la sinagoga de los judíos, y los que se convertían, los que aceptaban a Cristo, no eran la mayoría judíos, entonces no les era permitido entrar. Amén. No entraba cualquiera a una sinagoga. Hoy en día tampoco se puede entrar. Se debe entrar con un kipá, debe ir invitado con una persona, ¿ok? O sea, o puede tener a una persona que lo invite, pero no les era permitido. Por lo tanto, se reunían en la casa. Y Pablo, la intención de él y de Silas era recorrer las iglesias de la zona sur, o sea, de todo lo que es Asia Menor, para confirmar las iglesias. ¿Qué confirmar? Visitarlas, también escucharlas, darles una palabra, orar por ellos, dejar la bendición de Dios, compartir un tiempo e irse. Amén. Muchas veces la gente necesita esto, una visita, la atención, escucharlos, darnos una palabra de aliento. Bueno, pero la segunda intención de Pablo era llevar un poco la recomendación de los apóstoles, que habían dado como algunas series de mandatos, porque la iglesia se estaba convirtiendo en mixta. Los que no eran judíos y los judíos que se convertían al evangelio, y ellos querían imponer a los que no eran judíos que se circunciden. Entonces le dio 2 o 3 órdenes bien precisas y tenían que llevar esas órdenes. No había WhatsApp, no había Zoom, no había mensajito de texto, no había teléfono móvil, no había nada, hermano. Había un burro, había un carro y nada más. Y si no, la canoa en el barco, en el río, ¿no? En el mar Muerto o en el mar Mediterráneo. Pero no había nada. Por lo tanto, tenían que ir. Diga conmigo, tenemos que ir. Y este segundo viaje misionero, Pablo se propuso esto, pero dice que cuando comenzó a salió, el Espíritu Santo le prohibió que se quede predicando en Asia. Escuche bien, el Espíritu Santo le prohibió, no le dejó quedarse en esa región. Muchas veces nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios. La intención de Pablo era loable, era buena, era agradable, pero el Espíritu Santo es el que manda. Amén. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, bueno, ya está bueno Samaria, la gente se convierte, pero ahora te quiero rumbo allá a Gaza, donde está el conflicto, en el medio del desierto, te quiero en ese lugar. Tenía que escuchar todo el país, justo en el límite de frontera Egipto, Etiopía. Por lo tanto, ahí se encontró y fue y llevó la salvación a un etíope. Ese fue el primero que se convirtió en la iglesia de Etiopía, llevó el evangelio. ¿Se acuerdan que iban en el carrito leyendo la palabra de Isaías 53 y no entendía? Entonces Felipe se dio cuenta que Dios lo llevó por una persona, pero fue por toda la extensión de la palabra para todas esas regiones. El hijo, este etíope pertenecía a la descendencia de ¿quién? De Sem. Los 3 hijos de ¿quién? De Noé, Cam y Jafet. ¿Okay? Entonces, los descendientes de este hijo, descendiente de Noé, iban a recibir la salvación, y ahí estaba hablándonos Dios que la salvación iba a ir a 3 direcciones, a todo el mundo. Amén. Siempre Dios habla con consignas claras, por eso tenemos que estar atentos. Decir a la persona que tiene al lado, está atenta. No te me duermas, pellizcar, pegar un codazo así. Un cross izquierdo. No tenemos que dormir, ¿no? Estar atentos, porque a veces nos sentamos, nos relajamos y empezamos a roncar. Alguna vez me pasó que a uno que roncaba, entonces le dije, señora hermana, le digo que no me puede decir nada, la culpa es suya que lo hace dormir. Se cansó de pegarte, pero pobre, trabajaba toda la semana y cuando se quedaba sentado se dormía, así como ya a mí. Lo usamos como conejito de dinero. Gloria a Dios. Entonces dice que el Espíritu Santo le prohibió predicar la palabra o visitar las iglesias que ya conocía, y lo envió ¿a dónde? Rumbo a orillas del río, al mar Muerto, perdón. Y el propósito de Dios, y ahí comienza su segundo viaje misionero, y se añade a este grupo, un grupo muy fuerte, muy potentoso, ¿no? Lucas. El médico, San Lucas. Él se añade al grupo, y era un grupo que iba a ir ¿a dónde? A Europa. Pablo no sabía esto. Muchas veces Dios nos hace cosas extrañas y no sabemos por qué vamos y a dónde vamos. Si uno le hubiera preguntado a Pablo en ese momento,
¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? No sé. El apóstol estaba desorientado, sin brújula, no andaba el GPS, se quedó sin señal. ¿Vieron cuando a mí me pasaba una vez que me quedé sin señal y miraba el celular, no tenía señal, no tenía GPS, no tenía nada? Encima no hay nadie para pegar un grito: ¡Jefe! ¿A dónde queda tal lugar? No hay nada, vaca, animales, no había nada. ¿Vieron? En la época nuestra, ¿cuántos son de la época mía? Del 50 más o menos. Gloria a Dios. Yo laburaba en Capital y en Reparto, me acuerdo, ¿no? Entonces el GPS mío bajaba el vídeo rápido: jefe, la calle está, ¿dónde queda? Y ahí, rápido, ¿no? Te contestaban, ahora son medio lentejas para contestar. Pero te contestaban rápido, entonces me movía de esa manera, preguntando. Mi señora: no digas eso, ¿qué van a pensar? ¿No? Le daba vergüenza. Pero yo me acostumbré a bajar rápido el vídeo y preguntar enseguida. El que no me contestaba, volaba y agarraba el otro. Siempre hay uno que sabe dónde vive. ¿Cuántos saben la calle de su casa? ¿Ven? Levante la mano. Algunos viven ahí y no saben dónde viven. Si están en Marte, no se sabe. Viven, sí. Mi casa queda por aquel lado, pero nada más, no saben. De verdad, ¿cuántos saben la dirección de su casa? Por si se extravía por la duda, ¿vieron? Pastor, tengo la dirección del GPS. Es muy fácil. Bueno, dice que Dios los llevó y recorrieron en su segundo viaje misionero 4 personas que Dios escogió, entre ellos Saulo de Tarso, que hablaba la hermana los otros días, el miércoles, ¿no? Que está copada con Saulo, pero no Saulo viejo, sino San Pablo. Lo tremendo que Dios usó, un hombre tremendo, loco, forajido, capaz de hacer cualquier cosa, Dios lo transformó, pero no siempre es así, hermano, ¿no? Yo a veces me sentía, cuando empecé en el camino de Dios y hablaban de San Pablo, digo, qué tremendo, yo no fui un tipo tremendo, no maté a nadie, no degollé a nadie, ¿quiere decir que Dios no va a hacer nada conmigo? Sí, amén. Pablo lo escogió, Dios lo escogió con un propósito, y aquí mi siervo, que haré grandes cosas con él, fue llevado a predicarle a los gentiles. Recorrió 9.000 kilómetros. ¿Cuántos recorrieron ya 9.000 kilómetros? Yendo y viniendo al trabajo, a su casa, a su provincia, a su nación. A ver, ¿algunos me conocen? Gloria a Dios. 9.000 kilómetros, pero ¿cómo lo recorrieron ustedes? A ver, díganme. En auto. En avión. ¿Qué más? A ver, alguno que levante la mano. Si están ahí cerca de los 9.000, 8.000, 7.000. ¿Cómo lo recorrieron? Caminando. Gloria a Dios. En bicicleta. Hermano, Pablo recorrió 9.000 kilómetros, ida y vuelta, y llegó a Europa Occidental. Llegó a Troas y tuvo que cruzar a Troas, que ya pertenece eso a Grecia, es territorio europeo. Por lo tanto, se dio cuenta que él tenía que cruzar por primera vez el continente asiático y pasar del otro lado. Amén. En el otro lado Dios tenía un propósito. Y dice que cuando cruzó llegó a Troas, y de Troas a Filipo. Filipo era una ciudad muy cosmopolítica, ¿no? O sea, tenían una tradición romana, por supuesto vivía ahí el emperador, el gobernador, mejor dicho, y obviamente hablaban latín. Amén. El antiguo idioma italiano, romano, era latín. Digan conmigo latín. Y el castellano es un derivado del latín. Nosotros lo que hablamos no es castellano, es un derivado del latín. El latín es lo que hablaban los curas en la época de mi abuelito. Vieron que usted iba a la misa y no entendía ni jota, decían no entendía nada de lo que decía el tipo. Yo fui alguna vez y decía no entendía nada más, me la codeaba. ¿Qué dice? Nada. No se sabe lo que decía. Por lo tanto, en ese lugar, dice que salieron a la mañana y fueron junto al río y había un grupo de mujeres. Siempre las mujeres a la vanguardia. Amén. ¿Cuántas mujeres son vanguardistas aquí? Amén. Y ahí estaba mi esposa, digo Lidia de Teatira, era vendedora de púrpura, ¿no? Pero ella parece que fue la primera que se convirtió en esa región, y dice que tenía una reunión casera o una célula a orilla del río. ¿Y qué hacían? Oraban, cantaban, y cuando Pablo fue con su compañero, les habló más precisamente, les enseñó acerca del Señor. Era necesario que ella recibiera más conocimiento del Señor, porque era una mujer vanguardista de carácter,
dominante y que se había puesto sola en la brecha para llevar adelante y extender el reino de los cielos ahí en esa tierra, con costumbres romanas, con tradiciones de idolatría, tenían ídolos, dioses para tirar para arriba. Por lo tanto, fue la primera que Dios usó a Pablo para enseñarle la palabra del Señor. Les enseñó y se bautizaron al momento, como se bautizaron ustedes, muchos de ustedes, hace 2 domingos atrás. Amén. ¿Están los bautizados acá? Levanten las manos, ¿O ya murieron? No, están todos vivos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No pensé que habían muerto, Ese es el símbolo del bautismo. Morir y resucitar a una nueva vida. Amén. Hermanos, y dice que Lidia se bautizó con toda su gente. No se menciona el marido, no me pregunte el marido, decir que un pollerudo, minado, no se sabe. Él tenía marido, tenía familia, pero ahí la mujer era muy fuerte. Ella llevaba adelante su casa. Ella tenía un carácter muy predominante y como dirigente Dios la había escogido porque es la primer fundadora de la iglesia o la primer cristiana convertida en Europa. Lidia, gloria a Dios. Yo tengo una Lidia convertida aquí en Buenos Aires, mi compañera. Hermanos, y dice que estaban predicando y le sale una mujer que lo empieza a seguir, que era una adivina. ¿Cuántos conocen adivino o alguna vez fueron un adivino? Que tiran cartas, torotistas, todos son merequetengues, ¿no? Todos trabajan para lo mismo. Todos son tinieblas. Te adivinan, te dan esto, te dan el otro. Bueno, obviamente que cobran. Y dice que esta mujer, cuando vio, reconoció el espíritu de Pablo y dijo: estos hombres son hijos del Dios Altísimo y están predicando la palabra de Dios. Bueno, está bien, gloria a Dios, reconoció. Pero esto lo hizo por varios días. Ya parecía una burla. Entonces Pablo se dio vuelta y dijo: bueno, me cansaste. Se dio vuelta y le dijo: sal de ella, espíritu de adivinación. ¿Qué cree que hizo? Se sacudió y salió el espíritu. Ahí ya está manifestando que la lucha espiritual no solamente es carnal, sino hay espíritu. Cuando no está Dios, no le abrimos la puerta de nuestro corazón, nuestra casa, al Espíritu Santo. Espíritus demoníacos obran en nuestras vidas, consciente o inconscientemente. Amén. ¿Cuántos han tenido experiencias espirituales? A ver, levanten la mano. Gloria a Dios. No voy a contar la experiencia nuestra, porque no viene el caso. Pero hermanos, dice que salió el espíritu y el primero enojado, los primeros enojados eran los que la regenteaban, sus patrones. Se pusieron locos, no porque fue libre la muchacha, sino porque ya se le acabó la ganancia. Dice que hacían cola la gente, como ir al curandero, al brujo, al macumbero, al matista. ¿A qué? Porque me van a sanar, me van a hacer un trabajo, unión de familia, sanidad, hago un pacto, un compromiso, bueno, todo sana hasta eso. Es todo en realidad. Pero hermano, dice que salió el espíritu y estos se enojaron, llamaron a los magistrados, a las autoridades y dijo: estos hombres que son judíos, israelitas, están perturbando nuestras costumbres. Mirá qué bicho que eran, no eran ningún tontito. Dijo: nos están perturbando nuestras tradiciones. Mentira. Pablo, Silas, Lucas no estaban perturbando nada, estaban predicando el evangelio del reino de los cielos. Por lo tanto, dice que los llevaron a los alguaciles, lo castigaron, le rompieron las ropas y le laceraron las espaldas a latigazos, hermano. Literalmente. Les abrieron heridas de los lazazos que le daban en la espalda. Por lo tanto, los metieron sin juicio previo. Vieron que hoy la policía le pegó, pero tiene que tener un abogado defensor. No. Bueno, ahí no había abogado defensor, no había justicia para nadie. Pague de la bolsa y lo llevaron al calabozo, de más al fondo, y le metieron los cepos. La historia dice que ellos cantaban a Dios. ¿Cuántos cantan cuando están pasando un momento difícil? O oran a Dios. Gloria a Dios. Cantar no quiere decir estar pasándola bien. Cantar simbólicamente quiere decir: sé que paso esta necesidad, que Dios está encargando. Quizás no esté saltando de alegría, pero estos literalmente cantaban a Dios. Esto agradó a Dios y dice que mandó sus ángeles, removieron un sacudón, se movió la cárcel
y se abrieron las puertas. Cuando se abrieron las puertas, el carcelero que estaba dormido en el tercer o cuarto sueño, dice que se quería morir. Dijo, se me escaparon los presos, soy hombre muerto. Él sabía que si perdía por culpa de él, que lo habían dejado a cargo de todas esas personas, si se escapaban la culpa de él, y era un hombre muerto. No es que lo vamos a juzgar, vamos a ver, miramos las cámaras a ver si están las pruebas. No, olvídate, muerto. Cuando él pensó eso, lo primero que hizo, puso la espada, la puso así y se quería clavar la espada para matarse. Se quería matar, suicidarse él mismo antes que venga todo. Él no iba a soportar eso. Pero Pablo dijo, no te hagas tal cosa. Le gritó, estamos bien, y ninguno se escapó. Entonces él, prendiendo una luz, pudo verlo y comprobarlo, y al momento, en un hecho sobrenatural, se postró a Dios. Reconoció un hombre pagano que había lacerado las espaldas, que había castigado por orden de los alguaciles a estos hombres de Dios que estaban simplemente predicando el Evangelio. Dice que se postró y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, arrepiéntete. Serás salvo tú y toda tu casa. Y hermano, no solamente se quedó con eso, los llevó a la casa, los atendió, les dio de comer, le lavó las heridas. La primera obra que una persona que conoce a Dios está haciendo, hace lo que nunca haría. ¿Cuántos al venir a la iglesia o conocer al Señor están haciendo cosas que nunca hubieran hecho? A ver, levante la mano, sea sincero. Por ejemplo, pedir perdón, dejar de tener el carácter malhumorado, mal contestador o mal contestar para condenarme, no entrar en el choque y la pelea, hacer lo que nunca quise hacer por amor a Dios y a la persona que tengo al lado. Hay tantas cosas, no soportar al jefe, porque la palabra dice que ahora yo tengo amor y él no conoce a Dios. Por lo tanto, yo no estoy trabajando para él, sino para Dios, y tiene que ver mi comportamiento para que él conozca o no a Dios. Entonces hay tantas cosas que cuando uno conoce a Dios, tiene ese encuentro, Dios va modificando nuestro modo de vida, nuestro modo y costumbre de vida se van modificando. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Melina hablaba de obras. La obra no sirve para salvarnos, la salvación no es por obra. Pero sí tenemos que tener obra cuando nosotros conocemos al Señor. Porque la fe sin obra es muerta. Si tú tienes fe y no tienes obra, yo te tengo que decir, bueno, mostrame. Hablas muy lindo de la palabra, predicas muy lindo. ¿Cuál es tu obra? ¿Cuál es tu obra? Los hechos, la obra canta. Es clarito. Entonces, la obra la tenemos que ir haciendo de a poquito, porque es lo que le agrada a Dios. Eso agrada el corazón de Dios. Esa pequeña obra que nosotros vamos haciendo a medida que vamos conociendo al Señor, también agrada a Dios, pero también le sirve a los que están en el entorno, y los vamos alcanzando. Ellos van viendo las modificaciones y los cambios, y los vamos atrayendo para que se conozcan o conozcan al Señor. Se puedan rendir como el carcelero. Miren cómo Dios le cambió los planes a Pablo y lo llevó a un lugar impensado, pasar el Mar Muerto, recorrer parte de la zona prácticamente sur de Grecia que no conocía, y ahí llevó el Evangelio no solamente a Lidia de Tiatira, la primera convertida, sino al primer romano y toda su casa, que ahí se formó una iglesia, el centurión. Hermanos, fíjense en las locuras de Dios. A veces nosotros no podemos razonar con esta mente limitada frente a Dios y ponernos a discutir con Dios. Bueno, mostrame el GPS, decime a dónde, cómo tengo que ir, cómo, de qué manera, me vas a dar el dinero, cómo voy a viajar, no sé. Dios te dice, te quiero ya. No te preocupes por el viaje, no te preocupes por el dinero, no te preocupes cómo lo vas a hacer, yo lo voy a hacer. Si estás dispuesto, yo te doy los medios. ¿Amén? Este es el tiempo que las conexiones divinas se están extendiendo en este grupo y se están haciendo ramificaciones, como allí en Tarija, como se hizo en Posada, y se van a ir haciendo en diferentes barrios, ¿no es cierto?, a través de pequeñas células o comunidades, donde la gente se va conociendo y va conociendo al Señor. Mientras compartimos, charlamos, tomamos unos mates,
somos una pequeña familia, compartimos las cosas de Dios. ¿Cuántos están en célula? Levanten la mano, en pequeño grupo. Levante su mano. Gloria a Dios. Qué bueno, porque solamente viniendo un domingo no alcanza, hermanos. No alcanza. La célula cumple esa función de estar en el pequeño grupo. Quizás es mi grupo, los conozco, son de mi barrio. Yo comparto con ellos mis penas, mis alegrías. Y vamos juntos conociendo al Señor. Porque en las células se dan enseñanzas bíblicas. No solamente se escuchan necesidades y se oran por las personas. Se ora sí, pero también se conoce la palabra. Juntos, cuando estamos en una célula, nos edificamos, vamos creciendo y cuando salimos afuera, evangelizamos. Amén. Somos el testimonio de Dios en el lugar donde estamos y ahí luego ellos van a venir a esa célula. Amén. Por eso esta iglesia es atípica de muchas congregaciones, porque las personas que vienen acá generalmente tienen una conexión a través de un matrimonio, una persona, ¿no es cierto? Y a través de ellos se conectan con todos. Y cuando nos conectamos entre todos hacemos la reunión general. Y cuando servimos a Dios, por ejemplo, en Galilea, ahí nos conocemos en el servicio. ¿De dónde sos? De tal célula. ¿De dónde venís? De tal lado. Qué bueno, trabajamos juntos en cocina, en decoración, en esto, en el otro. Hermanos, estas son las conexiones divinas. No es como el hombre propone, sino como Dios dispone. Amén. Enganchémonos en la conexión de Dios. Tengamos conexión en oración, en congregar, en participar en una célula, para luego estar dispuestos a conectarnos a donde Dios quiere usarme. Amén. Dios quiere usarnos y Dios prepara el camino. Así que no te preocupes cómo lo va a hacer, no te debatas en cómo lo va a hacer, sino prepara tu corazón para que Dios pueda utilizar esa conexión y estar dispuesto a llevar el Evangelio a otras regiones. Vamos a orar. Yo te invito a que te pongas de pie en esta hermosa mañana. Concluyendo este mensaje, oramos todos juntos en el nombre del Señor y poniéndonos en el lugar de Pablo, de Silas, de Pablo, vamos a ponernos en el lugar de ellos, hombres que caminaron, tardaron 3 años en recorrer en este segundo viaje misionero. Fueron caminando, fueron en camellos, fueron en burros, fueron en canoas, fueron en barcos, pero llevaron el Evangelio y dejaron muchas iglesias levantadas. Conocieron y llevaron el Evangelio. Oremos a Dios. Padre,